Muy buenas noches. A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Pablo Espinosa, es licenciado en Psicología, mención en Educación de la Universidad Santo Tomás. También tiene un magíster en Educación basada en competencias del Instituto de Desarrollo en Investigación Educacional. También es diplomado en especialización en neuroeducación del Centro de Desarrollo Humano Cerebrum Chile. Dicho esto, le damos el paso a Pablo para que inicie con su presentación. Bien, hola, buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien. Voy a compartir pantalla para dar inicio a la presentación. Esta presentación es una invitación, como dijeron, para el diplomado, para el programa Integración Escolar y tiene como nombre Proceso de Diagnóstico, Evaluación e Intervención Psicológica en Programas de Integración Escolar, PIE, ¿cierto? Bien, el objetivo de esta presentación es analizar el rol del psicólogo en la evaluación, en proceso de evaluación y diagnóstico, e inicio de reevaluaciones e intervenciones profesionales, también sobre la planificación de intervención psicológica, transitando desde un enfoque de déficit en la eliminación de barreras para el aprendizaje y reconocimiento y valorando las diferencias individuales. Porque en el transitando desde el enfoque de déficit, porque también al final de esta presentación reflexionaremos también acerca de cuál ha sido el enfoque de los psicólogos dentro del proyecto de integración escolar a lo largo de toda nuestra historia. Bien. eh, bueno, la presentación igualmente tiene de carácter es expositiva, valga la redundancia, ¿cierto? Porque las preguntas van a ser al final. Bien. Eh, la atención a la diversidad y a las necesidades educativas especiales es un concepto fundamental, ¿cierto?, para la educación actual, ya que busca que todos los niños, niñas y adolescentes tengan igualdad de oportunidades y acceso a una educación de calidad. Esto implica que no solo aceptar la diversidad, ¿verdad?, sino que también adaptar metodologías de enseñanza, contenidos curriculares y la presentación de los mismos para satisfacer las necesidades individuales de todos los estudiantes, personalizando así la educación de niños y niñas con necesidades educativas especiales. Bien, desde en esta parte es súper importante que tengamos en vista que hay hay una visión detrás de la presentación que vamos a ver a continuación, también como marco regulatorio que tiene que ver cómo enfocamos las necesidades educativas especiales de los niños y niñas y también qué es lo que nos solicita el marco normativo, dado que todo lo que uno haga de un proceso educativo no es al azar, sino que está regulado por una norma también. También otra de las visiones, o otra para contextualizar cuál es mi visión de la educación, tiene que ver con un enfoque más constructivista, ¿bien? Que es esta zona de desarrollo próximo, lo que puede hacer un estudiante por sí solo y esta zona de desarrollo próximo que se caracteriza en qué es lo que puede hacer este estudiante con la ayuda de otro, ¿ya? Y en este caso, con la ayuda de un equipo de trabajo. Bajo ese prisma es lo que yo quiero enfocar hoy día esta presentación. Bien, existe un marco normativo que es de un establecimiento escolar. Hoy día se habla mucho de la calidad de la educación, pero también cómo este establecimiento educacional entrega esta calidad. Cuando entrega una educación de calidad, cuando responde a las necesidades de todos sus estudiantes, desarrollando las competencias, habilidades, talentos de cada uno desde el reconocimiento y valoración de sus diferencias y que éstas están reflejadas en su plan de estudios, ¿verdad? En cambio, también dentro del marco normativo existe un cambio de enfoque desde el déficit a la eliminación de barreras, que se considera que un estudiante presenta necesidades educativas especiales cuando, en razón de sus características, ¿cierto?, individuales y sus diferencias, de su contexto familiar, social o cultural, enfrenta en la escuela algunas barreras que le dificultan o le impiden avanzar como
en relación a sus compañeros, ¿bien? O compañeras, en forma adecuada en su proceso educativo. Por ejemplo, un estudiante con visión disminuida, eh, con movilidad disminuida también, ¿cierto? Cualquiera de estas barreras eh, se intentan, se intentan, son los desafíos que nosotros enfrentamos, ¿bien? Un enfoque también que es de trabajo colaborativo en la gestión pedagógica. Antiguamente los psicólogos trabajaban de manera más individual. Hoy día hay un enfoque de trabajo colaborativo porque mientras más visiones tengamos de una misma situación, también tenemos muchas más soluciones. La tendencia internacional en el ámbito, ¿cierto?, del mejoramiento educativo es que la educación sea tarea de todos, también los miembros de la comunidad educativa, lo que implica que la necesidad de que todo aporten desde su mirada es construir un sistema escolar mayormente inclusivo que responda a las diversidades, ¿cierto?, y a las necesidades de aprendizaje. Bien, ¿cuáles son todas las normativas que también nos solicitan y que nos obligan también a trabajar y a poder cumplir ciertos requerimientos? Tenemos por un lado, en primer lugar, ¿cierto?, la Ley General de Educación, que es la Ley 20.370 del 2009. También la ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación. La ley 20.845 de 2015 que es la ley de inclusión, que es una de las principales leyes que nosotros atendemos. La ley 20.903, el desarrollo profesional docente, que obliga a los profesores y a los equipos docentes a estar constantemente actualizados, ¿cierto?, dentro de temas relativos a diversidad de aprendizaje, diseño universal del aprendizaje, enfoque del currículum, necesidades educativas especiales y cómo afrontar estas necesidades educativas, ¿verdad? La ley 20.422 que establece normas de igualdad de oportunidad e inclusión social en personas con discapacidades. Y por último también, cierto, que está la ley 21.545 que es la ley TEA. Una de mis recomendaciones es que uno conozca, por lo menos lea todo este marco normativo, porque a veces los psicólogos pasan en la práctica que realizan acciones, pero tampoco nos preguntamos por qué tenemos que realizar cierta acción o cuál es nuestro marco regulatorio de las acciones que nosotros debemos realizar. Por lo tanto, es súper importante que nosotros conozcamos este marco normativo, ¿bien? Y claramente lo leamos. Bien, dentro del marco normativo también está el decreto 170. Por ahí los que trabajan en programas de integración escolar, es súper importante que también lean el decreto 170 y el 83. El decreto 170 del 2009 es un reglamento que regula actualmente los requisitos que deben cumplir los establecimientos educacionales que desean impartir un programa de integración escolar. Este reglamento especifica a los profesionales competentes para realizar las evaluaciones de las necesidades educativas especiales de las y los estudiantes, ¿cierto? Las cuales serán requisitos para su ingreso al programa de integración escolar, así como también los procedimientos diagnósticos a emplear. Bien, define qué tiene que hacer un psicólogo, qué tiene que hacer un fonoaudiólogo, qué tiene que hacer un terapeuta ocupacional, ¿cierto? Todo está dentro de este decreto. También, congruentemente con las políticas educativas actuales, los programas de integración escolar aportan a fortalecer un sistema educativo para la diversidad, generando mayores niveles de inclusión, promover la colaboración y la no competencia entre establecimientos educacionales, aumentar el número de establecimientos educacionales con proyectos educativos institucionales que incorporen a los programas de integración escolar, mejorar los acompañamientos técnicos e implementar perfeccionamientos a docentes, ¿cierto? Conocimientos y estrategias de diversidad curricular, diseño universal de aprendizaje, trabajo colaborativo, entre otros. Bien, entonces todo esto, el decreto 170 viene a regular y a fortalecer, promover y aumentar todas estas competencias en docentes y las personas profesionales asistentes de la educación que acompañan este proceso educativo. Bien, también tenemos el decreto 83, ¿cierto? Que regula, tiene más carácter curricular, donde el foco principal tiene que ver con la diversificación del aprendizaje y su eje principal es el diseño universal del aprendizaje. Bien,
Yo como llevo mucho tiempo, llevo varios años trabajando en proyecto de integración escolar. Yo recomiendo siempre recurrir a las normativas porque les va a mostrar todo el encuadre, ¿cierto? Donde nos podemos mover y cuál es nuestro margen de acción dentro del proyecto de integración escolar. Hoy día vamos a repasar un poco, y es una invitación también para el diplomado, en el cual yo imparto dos de las asignaturas. Y algunas de las cosas que hemos visto y las que vamos a ir viendo, o si ustedes se inscriben dentro de este diplomado, vamos a realizar y vamos a trabajar, ¿bien? A conocer en más profundidad. Bien, pero ¿cuál es la importancia del psicólogo en el apoyo al programa de integración escolar? Eso es como una pregunta base que uno debiese realizar constantemente, ya porque van a ir si bien las actividades o lo que uno realiza es genérico, también uno tiene que ir revisando constantemente sus prácticas para ir realizando un poco de investigación, acción, ¿bien? El psicólogo en el programa de integración escolar, ¿cierto? Es un actor clave que trabaja en un equipo multidisciplinario. Antiguamente los psicólogos trabajaban muy aislados y eran aparte de todo lo demás que se realizaba pedagógicamente. Tenía una visión mucho más clínica de de los estudiantes, ¿bien? Pero en la medida que avanza el tiempo nos fuimos dando cuenta que mientras más miradas habían frente a una situación, era mucho mejor los avances en los estudiantes. Entonces, esto se hace para promover la inclusión de estudiantes con necesidad educativa especiales, ¿cierto? Realizando uno de los principales acciones que se realizan son las evaluaciones, diseños de planes de apoyo individual, ¿cierto? Que es PI, que lo vamos a ver más adelante, por lo vemos, o por lo menos lo vamos a nombrar, implementando también intervenciones psicoeducativas individuales y grupales, apoyando a docentes, familias, para crear un entorno educativo equitativo, con un foco en el desarrollo socioemocional, cognitivo y conductual de los alumnos, ¿cierto? Su rol también, el rol de los psicólogos, va más allá de lo clínico. También se enfoca en transformar las prácticas pedagógicas y las condiciones institucionales para asegurar el acceso y participación de todos, abandonando barreras y facilitando el aprendizaje. Bien, en ese sentido, el rol del psicólogo es mucho más amplio que el rol que teníamos en un principio, que tenía un carácter mucho más clínico y por lo tanto debemos conocer mucho más de procesos de educación, de currículum, ¿cierto? De diversificar la enseñanza, que es un ámbito más tarea del área docente, pero que también nos ayuda a tener una mirada más amplia y poder entregar de mejor manera los apoyos a los niños y niñas y adolescentes. Bien. Algunas de las funciones principales de los psicólogos en los programas de integración escolar, la principal siempre ha sido la evaluación. Ya ese es como nuestro caballito de batalla, por así decirlo, ¿verdad? Y que evalúa las capacidades personales, sociales, emocionales y cognitivas de los estudiantes, identificando las fortalezas y necesidades de apoyo. También determina la pertinencia del ingreso al proyecto de integración y elabora informes psicológicos y psicoeducativos. Bien, eso es como una de las tareas principales que nosotros tenemos, que se hace a través de una prueba estandarizada que vamos a revisar más adelante. También otra de las tareas principales es la intervención y el apoyo directo, ¿cierto? Diseñamos, ¿cierto? Planes y diseñamos e implementamos planes de apoyo individuales para estudiantes con necesidades educativas especiales. También realizamos talleres grupales e intervenciones individuales para desarrollar habilidades socioemocionales como la empatía, la resiliencia, el autoestima, las habilidades sociales, y otras también más cognitivas y de autorregulación. Bien. Eh, También, ¿por qué no trabajar situaciones que tengan que ver con la violencia escolar, que también afectan dentro del grupo donde también están insertos los estudiantes con necesidades educativas especiales? Y también sobre la comprensión de algunas condiciones. Bien, por lo general hoy día los niños son mucho más comprensivos,
en por qué mi compañero tiene esta condición o por qué yo tengo esta condición. Bien, también en eso es una buena, es un tipo de intervención. Y también monitorear el bienestar y la salud mental de los alumnos también del programa. Si bien a veces no es, no está dentro de nuestras funciones o de este marco regulatorio poder trabajar con niños que estén fuera del programa, sí también tiene como una ganancia secundaria el trabajar con este grupo porque ayuda al bienestar, ¿cierto? Y la salud mental de los alumnos que están dentro del programa de integración. Y así también ellos no se sientan tan fuera de su grupo de trabajo. Bien, otra de las funciones principales que tienen los psicólogos es la colaboración y orientación a la comunidad educativa. Trabajar en equipos con docentes, especialistas y familias para diversificar la enseñanza, ¿cierto? Y adaptar estrategias inclusivas. En este es uno de los trabajos que requiere mayor desafío, porque los profesores también, ellos dicen o piensan a veces que es como uno está invadiendo su espacio de acción. Bien, pero en los mejores de los casos, los profesores se van adaptando a este trabajo y ya empiezan a pedir orientaciones. Mira, yo tengo este estudiante con estas condiciones, ¿cierto? ¿Qué podría realizar? Y ahí está la importancia del psicólogo. Mire, yo he trabajado permanentemente con este niño y no sé, para captar la atención es sumamente importante que tenga esta o realice este tipo de actividades también. O los estudiantes, he visto yo, que pierden la atención, no sé, neu- por lo general la atención de niños más pequeños duran aproximadamente, según los estudios de neurociencia y neuroeducación, duran 15 minutos. Por lo tanto, es importante hacer una pausa y ese trabajo con los docentes genera como mucho mayor enriquecimiento y también aporta mucho más a los estudiantes que lo requieren, ¿bien? No todos los del programa de integración, sino que en su general. También capacitar a profesores. En el principio hablamos sobre, había una ley que tiene que ver con que los profesores tienen que capacitarse permanentemente, ¿bien? Y a veces los equipos de integración gastan en muchos recursos económicos en contratar capacitadores, ¿ya? Pero a veces también hay que mirar hacia adentro, porque los especialistas también, que tenemos psicólogos y que trabajan en grupos o en equipos, también pueden ser capacitadores dentro de las mismas, de los contextos escolares de cada escuela. Recuerden que cada escuela tiene, por muy similar que sea, tiene una cultura escolar diferente, por lo tanto difícilmente alguien externo va a poder ir a ver y decir, mire, esto es lo que pasa en esta escuela, porque el externo entra, capacita en algún tema específico y sale. Pero por lo general, cuando los psicólogos, y nosotros somos súper observadores en eso, conocemos muy bien cuáles son el contexto y las problemáticas o las dificultades a las que más nos enfrentamos. ¿Bien? No sé si se me entendió bien esa parte, pero si no, guárdela las preguntas y la puedo desarrollar mucho mejor. También orientar a apoderados, ¿ya? En temas de crianza, educación y apoyo a sus hijos. Esa es una dificultad que nos enfrentamos mayormente porque los padres a veces no conocen mucho sobre las condiciones y las características de sus hijos, por lo tanto no comprenden y por lo tanto sufren, ¿bien? También piensan que si tienen visiones equivocadas de cuáles son las condiciones y las proyecciones que tienen de su hijo. Y también es algo que vamos a terminar este módulo reflexionando acerca de cuál es nuestra visión de la proyección de los estudiantes de un programa de integración escolar y de los estudiantes en general. Bien, eh, funciones también principales como promoción de la inclusión y la equidad. Bien. También de nuestras funciones como psicólogo es sensibilizar bien a la comunidad educativa sobre las necesidades educativas para reducir estigmas y prejuicios. Eh, Dentro de los contextos escolares nos vamos a encontrar con todo.
Bien, hay profesores que son súper receptivos a las necesidades educativas y a las condiciones de los estudiantes, pero también hay profesores y docentes que son súper reactivos y también poco empáticos con las condiciones de los estudiantes. Por lo tanto, sensibilizar es una de las funciones también muy importantes que podemos desarrollar porque eso ayuda a reducir estas barreras de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. También analizar, proponer mejoras en las condiciones institucionales que faciliten, obstaculicen los procesos educativos, ¿cierto? Y colaborar con otros profesionales y sectores para la atención integral de casos más complejos, ¿cierto? Dentro de, no sé, de un universo, no sé, de un 20% de atenciones, ahí siempre hay un 5% que son casos que requieren mayor complejidad. Y ahí está la capacidad de trabajar en equipo con profesionales de diferentes áreas, o mismos profesionales de otras instituciones de salud, del área judicial, ¿cierto? Que se requiere para poder enfrentar de mayor manera o de mejor manera estos desafíos. Tomando en cuenta siempre que uno debe reducir las barreras para el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Eso es como súper clave tenerlo siempre en cuenta. Bien, y también tener siempre en cuenta cuáles son nuestros enfoques, ¿ya? Por lo general yo les presenté a continuación, al principio, cuál es el mío, ¿bien? Que es el enfoque el que yo más adhiero, que es el constructivista, ¿cierto? Que se centra en el aprendizaje y en la enseñanza y no solo en la patología, ¿bien? También tener una visión amplia, ya que considere el contexto escolar, familiar y sociocultural. A veces estudiantes que tienen que tenga una condición y unas características, puede ser su contexto escolar y familiar puede ser limitante o también puede ser un nicho positivo en el cual el estudiante se pueda desenvolver naturalmente y desarrollar todas sus potencialidades, ¿bien? Y no solamente las características individuales. También trabajar interdisciplinariamente, una parte fundamental es trabajar en equipo, ¿bien? Esto es una idea personal, de acuerdo a lo que uno va leyendo, e investigando. Es, trabajar solo tiene pocos réditos. Bien, si bien a veces uno como muy egocéntrico, por así decirlo, piensa que uno va a ser como la solución, fue parte también como de proceso personal. En algún momento cuando era estudiante pensaba que tenía que uno trabajar más solo, pero en la medida que uno tiene más miradas, ¿cierto? Tiene muchas más formas de solucionar una dificultad o muchas más formas de abordar ciertas condiciones y características que pueden ayudar a los estudiantes, ¿verdad? Bien, en síntesis, ¿cierto? Las funciones de los psicólogos en los programas de integración escolar tiene que ver con la evaluación y diagnóstico, ¿cierto? En la cual nuestro diagnóstico es sumamente importante para que el estudiante o la estudiante pueda eh, acceder o ingresar al programa de integración escolar. Bien. También en el diseño de planes de apoyo individuales, en la intervención y el apoyo a los diferentes actores educacionales, ¿cierto? Intervención individual, intervención dentro de la sala de clases con el grupo de pares, intervención con la familia, intervención con los docentes y equipos directivos. Todo ese tipo de intervención son claves en la disminución de barreras. Colaboración y orientación educativa, ¿cierto? Mientras más actores, mejor y más formas de abordar las, las problemáticas. La promoción, ¿cierto?, de la inclusión y la equidad. O sea, por lo tanto, nuestra función dentro de los proyectos de integración escolar es la promoción de la equidad y de la inclusión, ¿cierto? Esas más o menos son en síntesis las funciones que los psicólogos podemos tener dentro del programa de integración escolar. También he buscado mucho sobre si hay investigaciones o algunas en revistas científicas, pero hay muy poco sobre cuál es la importancia del psicólogo, cuáles han sido los resultados principales de intervenciones de psicólogos dentro de los programas de integración escolar.
Así que al que le guste la investigación, también lo invito a que es un tema súper interesante a desarrollar. Bien, dentro del, por lo menos de los módulos que a mí me toca, vamos a revisar algunos diagnósticos con los cuales los psicólogos también trabajamos. Y uno de ellos tiene que ver con el diagnóstico y la evaluación, intervención de estudiantes con déficit atencional con y sin hiperactividad. ¿Ya? Acá también yo les muestro un autor en el cual en lo personal a mí me gusta mucho, que es Thomas Armstrong, que tiene un libro que se llama Neurodiversidad en la sala de clases, se lo recomiendo. También donde hay citas de personas que tienen este tipo de trastorno del neurodesarrollo y de otros más, en los cuales el autor tiene una visión sobre por qué explotar lo negativo de estos trastornos, ¿cierto? Sino que enfocarse mucho más en las cosas positivas que pueden tener y desarrollarlas. ¿Ya? Hay países que van mucho más avanzados que nosotros estamos recién en la integración, ¿cierto? Y avanzar un poco en la codocencia, pero hay países que ya dejaron de lado el déficit y si no se pusieron a trabajar, bueno, estos niños tienen ciertas características y tienen cosas que son sumamente eh, más relevantes que los déficits, así que nos enfocamos más en las cosas que mejor hacen. Entonces, tiene esta frase que dice tener trastorno déficit TDA, ¿cierto? Significa que ves cosas que otras personas se pierden. Cuando tú ves un durazno, ves un trozo de fruta, mientras yo veo el color, la textura y el campo en el que creció. Al tener un trastorno de déficit atencional, cuando leo un libro sobre vida marina, mi mente me permite viajar con el pez, ¿cierto? E imaginar la vida bajo el mar. O puedo leer un libro de astronomía y bailar entre las estrellas. Bien, eso lo hizo un niño de 13 años. Y esto tiene relación con que eh, perdemos a veces la riqueza de los trastornos o de estas neurodivergencias, ¿bien? Yo no lo llamaría trastorno porque trastorno sería como algo más que un limitante, sino que también la neurodivergencia tendría una razón a explorar mucho más las mejoras que tienen en estas características los niños y niñas adolescentes y también que en la medida que avanzan son adultos neurodivergentes. Bien, los estudios, yo aquí voy a mostrar un poco de la literatura, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice sobre los diagnósticos y la evaluación en intervención de estudiantes con déficit atencional con y sin hiperactividad, en el cual el trastorno por déficit atencional con hiperactividad, ¿cierto? Se ha considerado como uno de los trastornos del desarrollo que podría persistir en la adolescencia y en la adultez. Es de alta prevalencia en la población de niños, adolescentes y adultos, presenta frecuente comorbilidad y puede afectar al desarrollo de las funciones cognitivas. Se caracteriza por la presencia de grados de variables de la inatención, hiperactividad e impulsividad y que impactan el desarrollo del aprendizaje y el rendimiento escolar. Dentro de la epidemiología, ¿cierto?, del trastorno por déficit atencional con hiperactividad, el tema principal en pediatría y constituye una de las causas más importantes de fracaso escolar y problemas conductuales en la infancia. El trastorno psiquiátrico más común a nivel mundial en la población pediátrica, cuya prevalencia se estima alrededor del 8% al 12% en niños y adolescentes, afecta perfectamente preferentemente al sexo masculino en una proporción que varía entre el 2:1 a 5:1, ¿bien? Con una tendencia a la disminución de las diferencias por género en la adolescencia y en la adultez. En la clasificación de la Asociación Psiquiátrica, ¿cierto?, Americana, APA, en el actual el DSM-5, el trastorno por déficit atencional, presenta tres especificaciones. Presenta presentación combinada, presentación predominante con falta de atención y presentación predominante con hiperactiva e impulsiva. Bien, que esa es una de las más complejas de trabajar. Ahí, de esta parte, me quedo con que
hay una preocupación por el área mundial en pediatría y que tiene que ver con los problemas, causas más importantes del fracaso escolar y de problemas conductuales en la infancia. Bien, por lo general estos niños presentan, y me imagino que ustedes también se deben haber enfrentado a un niño con déficit atencional o pueden ser uno también. eh, lo que más les afecta es algo que ellos no pueden controlar por sí mismos y más afecta es su autoestima y su autoimagen. Por lo tanto, está permanentemente reafirmando una mala autoestima, una mala autoimagen, porque siempre es el niño que causa problemas, el que no se puede quedar quieto, y es uno de los que más se identifica como causa del fracaso escolar en niños y niñas. Por lo tanto, es súper importante revertir ese círculo vicioso y con nosotros como psicólogos, nuestra tarea también es trabajar y poder irrumpir, ¿cierto?, en este círculo vicioso en el cual el niño pueda tener una visión más positiva de sus características. Y así no pueda tener, tampoco llegue a abandonar, no sé, o a fracasar escolarmente. Pero una de las situaciones que más yo he visto probablemente que tenga relación con la deserción escolar. Bueno, la literatura también dice que cuáles son las intervenciones de estudiantes con déficit atencional con y sin hiperactividad que son más eficaces, ¿cierto? Cuando los niños no presentan trastorno asociado o comorbilidades, ¿cierto? La sintomatología del trastorno déficit atencional habitualmente disminuye con tratamiento farmacológico y con esto va mejorando paulatinamente, ¿cierto? Esto siempre y cuando no tenga otra combinación. Sin embargo, cuando hay presente otros síntomas, no basta solo con el tratamiento farmacológico y es necesario la planificación de una intervención más amplia que incluye asimismo la farmacología, educación, orientación a los padres y profesores y tratamiento psicológico. Bien, y ahí es súper importante cuál es la eficacia o cómo nosotros estratégicamente definimos ciertos objetivos dentro de nuestros planes de intervenciones, que también lo vamos a ver un poco, lo vamos a tocar más adelante. Intervenciones conductuales, ¿cierto? Siempre es la más eficaz. La intervención en el hogar, entrenamiento parental, conductual, desarrollo de programas que enseñan a los padres a aplicar herramientas y técnicas para disminuir estas conductas disruptivas asociada a trastornos que involucran desórdenes de conducta, economía de fichas, tiempo fuera, refuerzos positivos, ¿cierto? Y también intervenciones conductuales en el colegio, recopilar información que entrega al profesor respecto a la naturaleza de las causas, promover la colaboración entre padres y colegas, ¿cierto? Con el fin de producir un plan de manejo uniforme. ¿Bien? Hoy día hay un instrumento, ¿cierto? Que por lo menos a mí me ha ayudado mucho, que son los DEC, que son los, ¿cierto? Donde uno documenta las desregulaciones emocionales y conductuales. ¿Bien? Y el estudio de esto, cuando un niño presenta desregulaciones, eh, puede ser permanente o no permanente o esporádica, el estudio de estos, de por qué tiene una parte que uno ve, por qué se va a gestar, ha sido súper importante porque me ayuda me ayuda a mi plan, ¿cierto? A poder identificar cuáles son las dificultades a las que se enfrenta el niño y poder darle herramientas para que pueda también él pueda superarlas bajo su propia intención. Así que hoy día es una herramienta que si bien la mayoría de las personas se queja que es más burocracia, pero si uno le da un buen uso, es es súper efectiva y te ayuda mucho en el trabajo, en el personal, al docente y a los papás y también al niño. Bien, pasamos a otro tema que este tiene que ver con las evaluaciones de las habilidades intelectuales y la conducta adaptativa. Bien, que esto es un área que es la que más tenemos influencia y que por la que determina que nosotros, que un niño, bajo nuestra evaluación, un niño puede ingresar
un programa de integración. Bien, acá yo les muestro una tabla comparativa, ¿cierto? De cómo avanza de distintas clasificaciones diagnósticas, ¿cierto? De la DCM, del 4 a la quinta edición, en el cual en un momento se hablaba de retraso mental y habían cifras, ¿cierto? Eh, a discapacidad, a la discapacidad intelectual, bien, que se habla ya más de discapacidad intelectual leve, moderada, grave o discapacidad intelectual profunda. También habla de retraso global del desarrollo y la discapacidad intelectual no especificada. Bien, mientras que antiguamente se hablaba de retraso mental y el tipo de gravedad o especificado o no. Bien, esto ha sido un avance significativo porque si bien en el primer momento los niños con discapacidad intelectual tenían que acudir a una escuela especial o una escuela diferencial, ¿cierto? Hoy día el fin último del programa de integración escolar es que bajo ciertas barreras o ciertos beneficios, ciertos nichos positivos, estos niños avanzan y mejoran incluso su condición, ¿ya? En cualquiera de estas, no sé, en funcionamiento intelectual limítrofe, en una discapacidad intelectual leve, van adquiriendo más herramientas. Bien, también otra de las clasificaciones diagnósticas está la CIE-10 y la CIE-11, cual también tenía diferencia entre trastornos mentales o del comportamiento y el 11 que es trastornos mentales del comportamiento y del neurodesarrollo. Bien, había trastornos del desarrollo intelectual, ¿cierto? Habla actualmente sobre trastorno del desarrollo intelectual leve, moderado, severo, profundo, provisional, intelectual. La que nosotros más ocupamos tiene que ver con el DSM-5. Bien. Eso solo lo voy a mostrar porque seguramente y los que participen del diplomado ahí vamos a hacer mucho más, vamos a profundizar mucho más en estos temas. La definición de discapacidad en el cual usa el Ministerio de Educación tiene que ver con el inicio de la deficiencia intelectual y adaptativa durante un periodo de desarrollo, ¿cierto? El DSM-5 dice que ese criterio refiere a la edad de comienzo de la discapacidad intelectual para distinguirla de otros tipos de discapacidad que pudieran aparecer en etapas posteriores de la vida, ya que ésta tiene que haberse originado en un periodo de desarrollo. Y la evaluación cognitiva de las habilidades intelectuales, en este ámbito, en el ámbito de la evaluación cognitiva, la normativa determina que la batería idónea, ¿cierto? Son en la escala de Wechsler, de inteligencia para niño, niña, adolescente, que en este caso sería el WIS 5, ¿cierto? Que está estandarizado por la Universidad Católica, ya que presenta la estandarización más actualizada para esta población en nuestro país. Se trata de un instrumento clínico para la comprensión del desarrollo cognitivo de niñas y niñas, adolescentes de 6 hasta 16 años. Bien. Es importante considerar que dentro del sistema educativo hay estudiantes que tienen más de 16 años. Bien, por lo tanto, la prueba tiene que ser otra y es la escala de Best de inteligencia para adultos BAIS 4, ¿verdad? Para este grupo etario, el instrumento también es estandarizado para la población chilena. Anterior a este había un WIS, ¿cierto? Que era el WIS que era estandarizado en Chile, pero se cambió por una estandarización latina y que también está estandarizada para esta población, para nuestra población. Recomiendo siempre, como psicólogo, sobre todo los que están recién empezando, hacer este curso porque va a ser súper beneficioso y le va a dar una herramienta extra el poder realizar estas pruebas estandarizadas. Y también a los que trabajan en el ámbito más clínico, otro también tiene hoy día esta prueba da un montón de indicadores que pueden dar alerta incluso de un déficit atencional u otra comorbilidad. Bien. Esa es la prueba, bien, en el ámbito de la evaluación, ¿cierto? Determina que esta es la batería idónea, como lo habíamos dicho, y que para los niños mayores de 16 años sería el VAIS 4. Esta prueba trae cuatro áreas generales, que es de comprensión verbal,
razonamiento perceptivo, trabajo de memoria, velocidad de procesamiento y cada una de estas áreas trae sus pruebas que son semejanza, por ejemplo, en el área verbal, de comprensión verbal, está semejanza, vocabulario, comprensión, información, adivinanzas. En el de razonamiento perceptivo está cubos, conceptos, matrices, figuras incompletas. Memoria de trabajo está dígitos, letras, números, aritmética. A mí esa es una de las áreas que más me, me gusta revisar, que es la memoria de trabajo, porque da cuenta de cómo, del funcionamiento de la persona y su rapidez mental o velocidad, ¿cierto? Y también esta velocidad de procesamiento que es clave, búsqueda de símbolos y animales. Sin embargo, se deben analizar en conjunto, ¿bien? Nunca uno tiene que analizarlas por sí sola. Y por lo general, dentro de la intervención, los psicólogos, a lo que más trabajamos tiene que ver eh, con este tipo de trabajos que trabaja los aspectos cognitivos individuales de cada estudiante, ¿bien? Y ahí uno va haciendo trabajos de cuadernillos cognitivos, ¿cierto? Tiene que ver con la intervención más focalizada. Bien, otra cosa esto es como lo más que no me gusta tanto, pero que se tiene que realizar y que tiene que ver con el llenado de documentos obligatorios, ¿ya? Recuerden que al principio hablamos que hay ciertas leyes que nosotros debemos cumplir y que bajo esa mirada estamos, y esas leyes indican que esto es lo que nosotros debemos realizar administrativamente. Yo aquí preparé una tabla que tiene que ver, que tiene tres áreas donde están los formularios, la responsabilidad de nuestro quehacer y el propósito principal. Bien, en la mayoría, no sé si los que trabajan en programas de integración escolar han escuchado el FUDEI, que es el Formulario Único de Evaluación Integral, y dentro de la responsabilidad del psicólogo está la participación, es como parte del equipo interdisciplinario. Ahí está nuestra responsabilidad de trabajar. Y el propósito principal es el documento ministerial oficial que sintetiza todo el proceso de evaluación, el diagnóstico, los antecedentes del estudiante, la familia y el entorno, y las necesidades de apoyo que tiene este estudiante. Bien. Dentro también del informe psicológico, ese es exclusivamente del psicólogo. Bien, no lo puede hacer otra persona. Y es un documento técnico que sustenta el diagnóstico, especialmente en casos por trastorno de déficit atencional, funcionamiento intelectual limítrofe, acredita la mantención de un déficit o trastorno para la continuidad del programa, ¿cierto? Y su vigencia puede ser de 24 meses, dependiendo de la necesidad educativa especial. Dentro de la anamnesis, también esta es compartida y generalmente liderada por el psicólogo o el docente de educación diferencial. ¿Bien? Perdón. Es un formulario que recopila antecedentes del desarrollo, per y postnatales, o nosotros en la educación inicial nos desarrollaron expertamente, ¿cierto?, en realizar anamnesis. ¿Bien? Y autorización de la familia. También participa el psicólogo y asegura su existencia. Cierto documento donde la familia autoriza formalmente la realización del proceso de evaluación diagnóstica. Otros documentos que tienen que ver con la continuidad y el apoyo, que también estos son esenciales, y que tiene que ver con el plan de apoyo individual o PAI. La responsabilidad del psicólogo ahí es una participación activa en la dimensión socioemocional y conductual. Es un documento de planificación, de gestión que detalla los apoyos que recibirá el estudiante. El psicólogo contribuye directamente en los objetivos de apoyo en el área emocional, conductual y de habilidades sociales. Bien, esta es a veces hay por ahí como, por lo general, se entiende muy poco, pero acá está como aspectos súper claves en los cuales los docentes pueden realizar su trabajo, ¿ya? Porque acá están las eh, sugerencias que hacen los profesionales para cada uno de los estudiantes en su especificidad, ¿bien? Entonces yo si fuera profesor revisaría ahí cuáles van a ser los apoyos y también de ahí desprendería mi trabajo mucho más personalizado.
Otro es el formulario único de reevaluación, ¿cierto? La participación del psicólogo es clave, especialmente cuando hay necesidades educativas especiales asociadas a su área. Es un documento ministerial que se realiza anualmente para dar cuenta de los avances del estudiante, evaluar los apoyos entregados y justificar la continuidad y egreso, ¿bien? Del programa. Está, y por último, el informe a la familia, que eso es exclusivo del psicólogo, ¿cierto? En la relación con los resultados de la evaluación psicológica y también puede ser compartida en la comunidad en general de la reevaluación. Es un documento escrito, una entrevista que se realiza a la familia con la descripción del diagnóstico, los progresos y las necesidades de apoyo educativo. Y por último, hay documentos que son complementarios. Si bien estos no son obligatorios, no están dentro de la ley, pero generalmente ustedes dentro de los contextos educativos se van a encontrar con ellos. Está el registro de planificación y evaluación de actividades PIE, ¿cierto? Los psicólogos tenemos que ir y cada persona tiene que ir llegando su registro de planificación y evaluación de actividades, ¿cierto? Debe registrar las actividades que realice, individuales, grupales, con los estudiantes del proyecto de integración, ¿cierto? Escolar, incluyendo talleres de desarrollo socioemocional, cognitivo, regulación, todo va dando una bitácora, perdón, del trabajo realizado. También el informe de cierre de protocolos de violencia escolar, si bien no es un área, pero generalmente los estudiantes que pertenecen a los programas de integración escolar, dadas las desregulaciones emocionales y conductuales, van a participar de los protocolos de convivencia escolar, por lo tanto les van a pedir algún tipo de informe, algún reporte o incluso completar los TEC, si la desregulación pasó con ustedes, por ejemplo. Y los registros profesionales Mineduc, que es fundamental mantener actualizado el registro de su título profesional en el ministerio para validar su participación en la evaluación y diagnóstico. Bien, otros temas que también vemos dentro de los módulos que yo participo en el diplomado, tiene que ver con el trastorno del espectro autista, que también estaban avanzando hacia una condición del espectro autista hoy en día. Los trastornos del espectro autista, ¿cierto?, corresponden a un grupo de patologías del neurodesarrollo de base biológica que se caracteriza por la alteración significativa de dos áreas. La primera es la alteración de las comunicaciones, ¿cierto?, social, y la segunda es un repertorio restringido y repetitivo y estereotipado de conductas, intereses y actividades. Bien, y tiene que ver con el área más neurobiológica del desarrollo. Bueno, hay una epidemiología, ¿cierto? Del 2010, hay estudios 2010-2012, donde se identifica cuál es la epidemiología, ¿cierto? De 14,7 niños por 1.000 niños aproximadamente en esa fecha. Existe una diversidad de hipótesis patogénicas que tratan de explicar la génesis del autismo, ¿cierto? Y ninguna de ellas lo ha logrado completamente. Los diferentes estudios concluyen que conceptualizar los trastornos del espectro autista como resultado de alteraciones complejas del neurodesarrollo pueden ocurrir tanto pre como postnatal también. Y también hay evidencia de lo anterior, se ha obtenido estudios morfológicos y estructurales del sistema nervioso central, de la neuropatología, electrofísica, ¿cierto? Con imágenes, neuroquímica y estudios de circuitos neuronales. Eh, Bueno, también hay características clínicas que son del DCM5, donde hay deficiencias persistentes en la comunicación, las cuales son dificultades en la reciprocidad socioemocional, puede variar desde un acercamiento social anormal a falla en la conversación, falla en la conducta de comunicación no verbal utilizando la comunicación utilizada en la comunicación social, poco integrada en las anomalías en el contacto visual, falla en la comprensión y uso de gestos, falta total de expresión facial, dificultades en el desarrollo, mantenimiento y la comprensión de las relaciones interpersonales, y también hay patrones de conducta, intereses y actividades restrictivos y repetitivos, tales como movimientos utilización de objetos o habla estereotipada o repetitiva, insistencia en la monotonía, ¿cierto? Inflexibilidad en la rutina y patrones, ritualizados de comportamiento,
intereses muy restringidos y fijos, preocupaciones excesivas, hiper o hiporeactividad a estímulos sensoriales. Si bien hoy día, ¿por qué es importante trabajar, como le decía, colaborativamente? Porque cada niño con características clínicas TEA, ¿cierto? Es un mundo diferente, por lo tanto, cada uno, si bien comparten el mismo diagnóstico, cada uno va a requerir cosas que son diferentes. Y ahí está la importancia de trabajar interdisciplinariamente. Enriquece mucho más el trabajo. Bueno, también hay características que son más clínicas, que estas tienen que ver eh, con pacientes con diferencias marcadas en la comunicación social. Lo voy a pasar un poquito para avanzar a algo que me importa mucho más que veamos. Y también los instrumentos que diagnóstico para el trastorno del espectro autista, ¿cierto? Que son adaptados de un instrumento que tiene que ver con basado en reporte de los padres, que está el de Austin Behavior, ¿cierto? Que es una lista de conductas, el de Gillian Austin, que es una escala también, que es la segunda edición, y uno de revisiones de conductas de autismo, ¿cierto? Para el diagnóstico. Y el que más nosotros conocemos tiene que ver con los basados en la observación directa, que es el A22, ¿ya? Con ese nosotros en Chile se están realizando los diagnósticos del trastorno del espectro autista, por lo tanto también lo invito a lo mejor, si a alguno le interesa esa área, se dan los cursos para poder diagnosticar este trastorno o esta condición. Bien, los tratamientos más importantes, o los que más se ven en la literatura, los que dicen que tienen mejor resultados, siempre están centrados en avanzar hacia la independencia, ¿cierto? Y mejorar la calidad de los niños y niñas y su familia. Los objetivos específicos se basan en el abordaje de los déficits centrales de los niños que tienen un trastorno del espectro autista, que incluye mejorar el funcionamiento social y su interacción, mejorar las habilidades comunicacionales, mejorar habilidades de adaptación, disminuir la conducta negativa o no funcional y promover habilidades cognitivas. Bien, dentro de los tratamientos que tienen mejor proyección, deben estar todas estas áreas. Bien. Súper importante para poder también nosotros diseñar nuestros planes de intervención. Para ir cerrando, hay normativas respecto a las necesidades de los planes de apoyo individual y esto es una de las cosas más importantes que nosotros debemos realizar. ¿Por qué es importante un plan de intervención individual? Esto lo hice en un curso y lo más que respondí a los compañeros que tienen que ver, o los colegas que nos indican que tiene que ver con la inclusión y el apoyo. Bien, apoyo focalizado, apoyo específico, es lo más central de esta nube de... Bien, la normativa dice que el currículo común, las escuelas inclusivas deben movilizar todos sus recursos humanos y materiales pedagógicos y didácticos para acoger todos los estudiantes, reconocer y valorar las diferencias, eliminar y disminuir las barreras, ¿cierto? Y responder a necesidades de aprendizaje y desarrollo. Bien, en ese sentido, también la mesa técnica de profesionales asistentes a la educación del Mineduc en el año 2024 indica que la evaluación individual tiene que tener ciertas características. Uno debiese plantearse por qué evaluar, y ese es el motivo de la evaluación. Esta evaluación debe tener objetivos, áreas y recursos. ¿Para qué evaluar? El objetivo, ¿cierto? El área, ¿qué es lo que yo voy a evaluar? Y los recursos es cómo evaluar. ¿Por qué es importante la evaluación? Porque si yo tengo una evaluación acertada, lo más probable es que voy a tener una intervención que va a cumplir nuestros objetivos. Si yo tengo una evaluación que está a dispar de lo que yo quiero lograr, lo más probable es que vamos a hacer muchas cosas y no nos van a resultar y nos vamos a frustrar. Pero como psicólogos tenemos que aprender a tratar y trabajar nuestra frustración, porque es lo que más común nos va a pasar en educación. Ejecutar la evaluación y luego tomar decisiones, ¿cierto? Nos entrega un diagnóstico, tomamos decisiones, elaboramos un informe y generamos un proceso de intervención. Esto lo pueden encontrar en la mesa técnica de asistentes de la educación del Mineduc 2024. Bien.
cosas que la importancia de la buena evaluación, como le decía, hay tipos de evaluación que son evaluaciones más normativas y evaluaciones más funcionales, que eso uno lo vamos a ver más detalladamente en nuestro diplomado. Elaborar un plan de apoyo individual es muy importante ya que es una intervención psicológica, es un documento estructurado que detalla las estrategias técnicas y objetivos terapéuticos, psicoeducativos diseñados para abordar problemas emocionales, conductuales y cognitivos de un estudiante. Este plan es personalizado y se basa en la información obtenida durante la evaluación inicial y diagnóstico con el objetivo de mejorar el bienestar y el funcionamiento de un estudiante, ¿cierto? Tiene propósitos que guiar un tratamiento, establecer objetivos específicos, monitorear el progreso, promover, facilitar la comunicación y promover la responsabilidad y la adherencia al proceso. Se van evaluando, en la medida que avanza uno puede ir haciendo evaluaciones de ajuste, ¿cierto? Puede ir mejorando la estructura de este plan y también es personalizado. Hay una estructura que es la que yo siempre más recomiendo, que siempre tiene que ver con los datos, ¿cierto? El resumen de la evaluación, tener un objetivo de tratamiento a qué yo quiero apuntar, intervenciones y técnicas que voy a utilizar, un cronograma y plan de acción, un monitoreo y una evaluación del progreso. ¿Bien? Porque lo que no se puede evaluar, no se puede mejorar. Siempre uno tiene que ir evaluando. Si no me resultó, lo más probable es que tengo que repensar y mejorar lo que ya estoy realizando. Si me resultó, puedo seguir también mejorando eso. Bien, eh, bien, la literatura dice que los planes son supremamente importantes. Acá yo tengo un ejemplo que es de un libro que también se lo recomiendo, que tiene que ver con planes de tratamiento para niños en psicoterapia, que es por ejemplo, acá tenemos definiciones conductuales, verbalizar comentarios despreciativos de sí mismo y considerar poco atractivo, poco útil, poco importante, ¿cierto? Asume fácilmente las culpas. Estos son los descriptores que uno puede obtener de la evaluación. Dentro de las metas a largo plazo, tendríamos que realizar, mejorar nuestra autoestima, o sea, mejorar la autoestima del estudiante, perdón, reforzar la imagen positiva de sí mismo del estudiante, y mejorar las habilidades sociales. Dentro de los objetivos a corto plazo, identificar los rasgos positivos y talentos propios, identificar las acciones que podría realizar para mejorar la imagen de sí mismo, que los padres identifiquen actividades concretas, ¿cierto? Que el estudiante facilite el desarrollo y mejore la autoestima positiva. Esta es una propuesta de un plan que lo revisamos con otros colegas dentro del curso. Tiene que ver con esta es la parte de identificación, la síntesis y evaluación del diagnóstico, información del estado general, tratamiento médico, si existe, y expectativa. Siempre uno tiene que tener como la expectativa de la intervención, de lo esperado, las que tiene el niño y también las expectativas que tienen los adultos, porque también eso genera mayor adherencia. Bien, y para terminar, yo quería plantear eh, como a modo de reflexión que tiene que ver con el trabajo y con nuestra mirada de estar centrado en los déficits y no en las características positivas de los estudiantes con necesidades educativas especiales, entre comillas, ¿bien? Porque tal vez las necesidades educativas especiales son de nosotros los neurotípicos. En este libro, de este autor que yo les comentaba, que es Thomas Armstrong, esta cita que dice que, ¿y qué es lo que le enseñamos a nuestros hijos? Pues le enseñamos que 2 más 2 son 4, que París es la capital de Francia. Cuando le enseñamos además lo que son, a cada uno de ellos deberíamos decirle, ¿sabes lo que eres? Eres una maravilla, eres único. Nunca antes ha habido ningún otro niño como tú. Quizás llegues a ser un Shakespeare, un Miguel Ángel o un Beethoven. Tienes todas las capacidades. Sí, eres una maravilla. Lo dejo a modo de reflexión y es también para ampliar nuestra visión y no centrarlo en los aspectos más negativos de la condición de los niños y niñas y adolescentes y de las personas en general, ¿bien? Sino que también cómo potencio yo estos niños que tienen capacidades que son mucho mejores que la de un neurotípico como, como nosotros, ¿bien? Bien, hay otras... no, lo voy a dejar hasta ahí, ¿bien?
Eso es lo que nosotros podemos ver, vemos en los cursos y en los módulos que son parte de este diplomado, por lo menos los que yo imparto, y ahí profundizaremos mucho más en cada uno de estos temas. Entonces, Mari, ¿cómo funciona el tema de las preguntas? Ahora vamos a dar inicio a la ronda de preguntas, así que quienes quieran hacer su pregunta pueden levantar la manito y les habilitamos micrófono para que puedan hablar. Acuérdense que para levantar la mano apretan el botón de reacción que aparece aquí abajito y les aparece la opción de levantar la mano. Ya, perfecto. Se completaron los cupos, así que empezamos con Ana. Ana, te doy la palabra para que hagas tu pregunta. Oh, bajó la manito. Ana, no sé si te interesa hacer la pregunta aún o si no pasamos con Nicole y luego volvemos contigo. Vale, vamos con Nicole mientras. Bueno, ¿se me escucha? Sí, Sí. sí, se escucha. Bien, bien. Mi consulta era básicamente en qué solución a lo así como en los materiales complementarios, como un respaldo con violencia escolar. Eso también se puede así como hacer trabajos colaborativos con los encargados del equipo de convivencia escolar, ¿verdad? Sí, sí, yo lo recomiendo, ¿ya? Siempre cuando nosotros somos parte, no sé, o tenemos... A ver, ¿quién tiene el mejor vínculo con un estudiante que trabaja o que es parte del programa de integración escolar y que tiene intervenciones del psicólogo? Es el psicólogo, que en este caso seríamos nosotros, ¿cierto? Por lo tanto, cuando hay que entregar algún tipo de reporte por alguna desregulación o alguna dificultad eh, atribuida conductualmente, eh, yo les recomiendo que lo hagan, ¿ya? Porque eso va a mejorar y también va a aportar una visión de algo que las otras personas no tienen. Por ejemplo, del contexto del estudiante, de por qué va a tener mucho más confianza y si le sabe que a mí me pasó esto por esta situación. Y también eso genera mejores niveles de comprensión. Bien, yo se los recomiendo los coloqué ahí porque es algo que se utiliza mucho en educación y a veces somos medio resistentes a trabajar en este tipo de algo que no es, a lo mejor uno lo ve como no es nuestra área, pero el fin último es mejorar y disminuir las barreras del estudiante. No Sí, sé si porque al fin y respondo al ahí. cabo, sí respondió bastante, pero hay que tomar en cuenta que también nos enfocamos más en los niños con necesidades educativas especiales, pero también tenemos que ver cómo interactúan en fondo en sí con el resto de sus compañeros que no forman parte del programa. Claro. Y pasa que las personas somos integrales, ¿ya? Y a veces la vemos parcializada. Y ese también es un Sí, parte porque de... es el término, bien, y integral, eso, no inclusivo. claro, claro. Es como nosotros nos enseñan, en la universidad nos enseñaban psicología cognitiva, nos decían la memoria, el cerebro, la memoria de trabajo, todas por separado, pero en la realidad funcionan todas juntas y al mismo tiempo. Bien, Ya. Muchas gracias, Nicole. Ahora seguimos con Bárbara. Que Bárbara, cuando gustes. Hola, buenas noches. Buenas noches, Pablo, también y a todos los presentes. Tengo varias preguntas, pero voy a tratar de resumir un poquito en honor, me imagino que al tiempo, para que todos puedan participar, los que quieran. En una primera instancia, tal vez sería interesante el poder incluir, o si me puedes responder tú, Pablo, así como una pincelada de cuáles no son las funciones de los psicólogos dentro de un programa de integración. Muchas veces yo llevo 10 años trabajando en programa y la verdad es que de repente uno como que pierde el norte desde el área de la psicología. Eso por un lado. Y también me gustaría saber un poco cuál es tu parecer desde tu especialidad, em, si el TDA transita o no transita o tiene una línea muy delgada en esta diferencia de una necesidad educativa permanente o transitoria. Hace un tiempo se viene como un poco
ahondando en eso, ¿no? Que el TDA no sabemos tanto si es una necesidad educativa transitoria, que obviamente así es como lo estipula el decreto, pero que va un poco en este camino de la permanencia, ¿no? Y la última consulta es tal vez despejar un poco cuál es, tal vez no es tanto para este curso, tal vez sí para el diplomado, pero despejar un poco cuál es la diferencia entre un deck y cuando no hay deck. Eso, ojalá sí pudiese ahí responderme un poquito. Mire, ya, primero eran las funciones del psicólogo, ¿bien? Y las funciones del psicólogo en el programa de integración están descritas en la norma, ¿bien? Y están descritas en el decreto 170. Por eso yo le digo que es importante que nosotros trabajamos en un ámbito que es la educación, por lo tanto tenemos que leer las leyes que están, que nos rigen, ya, o que nos dan el marco regulatorio. Y están descritas las funciones, pues dicen cuáles son las que tienen que, entonces hay que, como les decía, hay mesas técnicas donde indican cuáles son nuestras funciones. Por lo general, en la página del ministerio, la parte de proyecto de integración escolar, hay varias cartillas que uno las puede ir revisando, ¿ya? Y dentro de esas están las funciones, ¿cuáles son? Deberían estar también descritas en los reglamentos internos de cada colegio. El psicólogo del proyecto de integración escolar tiene estas funciones, ¿ya? Entonces eso es lo que yo te podría aportar desde lo que yo conozco. Porque también se difunden las funciones, ¿ya? Cada colegio es diferente y también tiene su propia cultura y dentro de las culturas hay cosas que no son buenas también. De respecto al trastorno déficit atencional y la permanencia o no del diagnóstico, bueno, los déficits atencionales nos acompañan hasta la vida adulta, ¿bien? Lo que uno va realizando cognitivamente en nuestro cerebro son acciones compensatorias y a eso es lo que uno eh, nosotros debiésemos ayudar a los niños y niñas, ¿cierto? A los adolescentes, ya que el cerebro va madurando de cráneo caudal, ¿cierto? Hacia adelante y esta es la parte de la reflexión, la parte frontal, y es la que último madura. Por lo tanto, nosotros debiésemos, los apoyos van a enfocar en hacer madurar, ¿cierto? Y reflexionar a los estudiantes con este tipo y ahí van haciendo acciones compensatorias no es que él termine el déficit atencional, sino que a uno lo acompaña toda la vida, ¿bien? Sino que hace acciones compensatorias. Y respecto al DEC o no DEC, cuando es DEC o cuando no es DEC, eso es súper complejo, ¿ya? Y ahí requiere de que los equipos directivos se haga una mesa de trabajo y lo trabaje con todo el equipo de docentes, proyecto de integración y definan, ¿ya? O sea, la ley define cuándo son DEC y no DEC, pero en la línea, en lo real, se hace muy difícil decir, bueno, esto es DEC, esto no es DEC. eh, pero debería ponerse de acuerdo, no sé, como colegio o institución nos vamos a poner que si no cumple la etapa uno no vamos a realizar D, que es la etapa como de a la desregulación, ¿cierto? Por lo tanto, si avanza la 2 y genera una desregulación en la cual tiene estas características, desde ahí en adelante se debe definir que se debe hacer un DEC y quién es el encargado en ese momento de hacerlo, si el niño está en el patio, si el niño está en la sala, si el niño está en cierta situación, y eso tiene que verse y acordarse dentro del establecimiento. Es como yo lo he hecho, tal vez no está bien, o como yo lo he visto en la práctica. Porque como es una ley nueva, también hay poco investigación, o no hay investigación sobre eso. Ujú. Ya. Muchas gracias, Bárbara. Ahora finalizamos con Ana. Ana, te voy a habilitar el micrófono. Aló, hola, ¿se escucha? Sí, la escuchamos. Hola, mira, yo ingresé hace poquito en realidad porque salí hace muy poco de la escuela y mi pregunta en realidad es una pregunta que me ha dejado en dudas hasta incluso en otros cursos que yo he realizado en relación al programa de integración.
y va de la mano directamente con las evaluaciones. Se entiende que, bueno, en un curso que yo tomé hace un tiempo atrás, eh, se me explicó de que al niño había que evaluarlo en tres áreas: en lo cognitivo, en lo conductual adaptativo y en el aspecto emocional, que son las áreas que pueden perjudicar el desarrollo del aprendizaje. Sin embargo, en el PIE obviamente se considera netamente lo cognitivo y lo conductual adaptativo. Si, por ejemplo, se da que hay un puntaje menor a 69 en WIS, pero no hay una, una baja en la conducta adaptativa, obviamente el niño no va a poder ingresar a PIE. Pero si uno observa que hay necesidades educativas evidentes y que requieren de apoyo, ¿cómo lo podemos hacer? Todo el mundo me dice que no, es que hay que hacerlo desde la observación clínica, desde tu criterio profesional y todo, pero el sistema no nos aborda eso. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer para poder entregarle los apoyos que se necesita a ese estudiante? Y la otra pregunta que tengo es con respecto al A2-2 para las evaluaciones para casos de niños con condición de espectro autista. ¿Qué tan fiable es esa evaluación para poder hacer un diagnóstico de condición de espectro autista? Y lo pregunto porque este último año, en realidad, que han habido más casos de TEA en mi establecimiento, he escuchado a muchos psiquiatras que han dicho que no se confían mucho de esa evaluación para poder diagnosticar a un niño con esa condición. Eso. Ya. A ver, yo entendí, hay dos preguntas, ¿cierto? En general, que tiene que ver con las evaluaciones. Las evaluaciones tienen criterios, ¿cierto? Que uno es el primero, que son los criterios del diagnóstico que nosotros realizamos, que es la edad, ¿cierto? Ujú, Tener disminuido cognitivamente, ¿cierto? Y lo ujú. adaptativo, ¿verdad? Y si cumple Ajá, esos tres criterios, cumple el diagnóstico. el Bien, diagnóstico, claro. ya. Pero generalmente debería cumplir, si cumple uno, debería cumplir los tres. Ya, eso generalmente, pero siempre hay excepcionalidades. Ahora, eh, hay otra cosa, me voy a salir del diagnóstico, sino que tiene que ver con el programa de integración escolar, que hoy día los apoyos a los estudiantes no son solo para los apoyos a los estudiantes con algún tipo de diagnóstico, sino que se avanzó que los apoyos son generales, ¿bien? Por lo tanto, Ujú, si un niño no cumple con esta característica, debería tener, no sé, pienso yo, debería tener un diagnóstico por una dificultad en el aprendizaje en un área y debería tener algún tipo de evaluación más del área psicopedagógica. ujú. Y por lo tanto debería recibir el apoyo desde esa área, ¿me entiende? Uno, deberíamos buscar como investigadores, como buenos investigadores que somos, buscar, bueno, si no cumplió este criterio, entonces deberíamos buscar por esta parte, a lo mejor es una dificultad específica del aprendizaje, por lo tanto es otro el apoyo que requiere y no ese es el diagnóstico, ¿bien? No deberíamos tener Ujú. diagnóstico a la fuerza porque no es ético, ¿bien? Y ahí hay un No. componente súper importante. Bueno, eso por un lado, ¿bien? Es un tema que debe tener, seguramente hay muchas más formas de poder abordar, pero yo le estoy dando la de mi experiencia. Y que también puede ser mucho más largo de conversar también. Respecto a la 2.2, Pero, también yo he visto algunas situaciones que también, como dice usted, son poco éticas, ¿ya? Por ejemplo, que hay neurólogos que van y dicen, bueno, el niño para que ingrese al programa de integración escolar cumple el criterio del espectro autista y solamente sin aplicar una batería a 2.2 y eso también lo he visto, ¿bien? Pero ahí hay aspectos de las profesiones que son más éticos. Y nos vamos a encontrar de todo ese tipo, porque nuestro sistema es así. Bien, respecto a la batería, es la única de las baterías que tenemos que se está utilizando permanentemente y que cumple los criterios y que está indicado dentro de la ley que establece ello. Bien, no tenemos otra ujú, batería y la otra es la observación.
Y bajo la observación está el criterio del doctor, ¿bien? O el médico en este caso. Claro, Ujú. Pero tienen que ver con aspectos éticos, ya, y eso hay una conversación que es mucho más larga y difícil de definir. Por eso es claro. importante cuando ustedes vayan al diplomado, se aborden y puedan profundizar mucho más este tipo de temas, ¿bien? Y ahí uno aparecen más opiniones, uno tiene más tiempo para conversar. Ujú. Y si no, si uno tiene que, como buen investigador, tiene que ir a la fuente e investigar, ¿bien? Siempre les voy a recomendar investigar. Ujú. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que participaron. Con esto damos por finalizada la ronda de preguntas, así que solo queda agradecerle al expositor por su presentación. Así que Pablo, le doy la palabra para que deje invitados a los participantes al diplomado. Bien, yo les quiero agradecer por este largo periodo que escucharon, que a veces a mí la personal no me acomoda porque prefiero más la pregunta, ¿cierto? Y conversar y que haya interrupción y que se dé más el diálogo, porque ahí uno puede compartir más ideas. Pero les agradezco, los dejo invitados al diplomado, es una buena instancia para resolver todas las dudas que se pueden presentar, como las que ustedes indicaron y otras más que seguramente debe tener la audiencia y todas las que estaban ahí. Les deseo una buena tarde, les deseo un buen fin de año, que estén muy bien y que mucho ánimo en el proceso, que este es, por lo general siempre es estresante para los colegios y para las personas que trabajamos en educación, pero es parte del trabajo. Bien, eso, los dejo invitados entonces al diplomado y seguramente los que se inscriban nos vamos a ver en los dos módulos que yo realizo por lo menos. Gracias, Mari, y gracias a todos, que estén muy bien. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien igualmente.